Desde cierto punto de su vida, había decidido vivir solo para sí mismo. La escuela, los estudios, los compañeros de clase y demás cosas ya no eran para él, o al menos eso creía. Sin embargo, todos estos pensamientos fueron interrumpidos de repente por su interlocutor, quien se dirigió al joven señor Leon y le pidió que mirara al frente, ya que le parecía que finalmente habían llegado al lugar. Según el hombre, habían llegado a la mejor escuela de magia de todo el imperio, llamada Inar. El nombre del hombre era Arog, y aunque como viejo caballero sentía que no era del todo adecuado para ayudar al chico, estaba muy contento de tener la oportunidad de ver cómo había crecido. Se había convertido en un joven maravilloso y había ingresado en las filas de los estudiantes de Inar. En ese momento, el chico solo sentía decepción en su mente al pensar que, al final, no había podido romper su vínculo con la escuela, incluso en esta vida. Su buen amigo le felicitó por su graduación. Parecía que ese día nunca llegaría, pero finalmente lograron liberarse de la esclavitud de aquella institución. Ni siquiera podía creer que hubieran sobrevivido a tales profesores. Leon estaba totalmente de acuerdo, ya que solo hacía falta recordar aquella ocasión en que él y un profesor caminaron varios kilómetros, y el profesor le dijo que se uniera al club de caminata. O aquella vez en la que le asignaron escribir un ensayo de varias centenas de páginas en una sola noche, y aunque no podía negarse, tuvo que quedarse despierto. Pero ahora podían finalmente olvidarse de aquel lugar para siempre, aunque, según su amigo, algunos de los chicos decidieron quedarse y trabajar en la universidad como estudiantes de posgrado. Su amigo le comentó en tono de broma que parecía que encajaba perfectamente en esa vida, e incluso le invitó a seguir estudiando. Leon sentía que todo esto ya estaba yendo demasiado lejos, creía que ya había hecho demasiado por ese lugar y no planeaba estudiar en ninguna otra parte. Había decidido que haría todo en esta vida para vivir solo para sí mismo y no pensar en nada más, así que ya no necesitaba estar en un lugar como una escuela de posgrado. Mientras tanto, un hombre que conducía un enorme camión trataba de hacer todo lo posible para reducir la velocidad, pero aparentemente sus frenos fallaron, y esto era una mala noticia no solo para él, sino también para Leon, quien en ese momento decidió cruzar la calle. De pronto, sus estudios y su diploma se convirtieron en un simple pedazo de papel sin valor, pero su determinación permaneció inquebrantable, incluso después de su renacimiento. Tras ese terrible accidente, Leon despertó en un nuevo cuerpo, pero lo más importante fue que recordaba cada momento de su vida pasada. Sin embargo, en su siguiente vida no solo se convirtió en un hombre nuevamente, sino en el tercer hijo de la familia mágica más poderosa del imperio. No podía creer que todo eso fuera realmente cierto, había renacido en otro mundo y, además, como un aristócrata. Era como algo salido de un cuento de fantasía. No se podía decir que todo eso le gustara demasiado, ya que había pasado a ser el tercer hijo de una familia rica y poderosa, y realmente no podía haber sido mejor. Leon creía que había sido recompensado por haber asistido a la universidad en su vida pasada y por haber estudiado tan duro. Pensaba que esta era su oportunidad de relajarse. Sin embargo, poco después descubrió que estaba muy equivocado. Después de todo, solo hacía falta tomar en cuenta la primera regla de la casa Barda: el primer hijo hereda todo, pero los demás hijos están obligados a encontrar su propio camino. Afortunadamente, la familia apoyaba todos los esfuerzos educativos, así que el joven Leon le pidió al viejo caballero que le enseñara esgrima, ya que creía que le sería útil en el futuro, y además, no había mejor lección. Arog incluso sugirió que aprovechara esta oportunidad y tomara el camino de la espada, pero Leon consideraba que no era la mejor idea, ya que creía que estaba destinado a ser un mago y, además, le parecía que este camino era más estable que el de la espada. Sin embargo, se dio cuenta de que sería mejor no decirlo en voz alta, ya que Arog seguía siendo un caballero, y podría sonar demasiado ofensivo y ambicioso. Pero la reacción del hombre fue increíblemente inesperada, pues de repente inclinó la cabeza ante él y comenzó a decir que estaba sorprendido por su inteligencia a tan temprana edad. Según él, esto no era sorprendente, ya que la mayoría de los hijos de nobles tienen ilusiones, es decir, que son demasiado ambiciosos a una edad temprana. Pero inmediatamente se dio cuenta de que Leon no era así, porque tomaba un enfoque razonable para planificar el futuro. Leon se dio cuenta de que, al menos en este caso, su experiencia en la universidad le había ayudado, pues tras finalizarla comenzó a evaluar la realidad con más sobriedad.
Con ese entendimiento, sabía que desde la Orden de Caballeros hasta el gremio de aventureros, e incluso la familia imperial, todos valoraban a los magos competentes. Y él y su familia tenían una gran oportunidad de entrar en una institución donde se entrenaba a magos talentosos, y estamos hablando de la más grandiosa Academia de Magia del Imperio de Inar, en la cual el chico necesitaba aguantar unos años más. Le resultaba tan sencillo, aunque tendría que estudiar de nuevo, pero se prometió a sí mismo que intentaría hacerlo. Arog confiaba en que lo haría bien, ya que incluso el patriarca había elogiado el talento del joven León. Sin embargo, León no se iba a creer todo eso, ya que lo dijo después de que no le permitieran practicar magia, pues era peligroso para los niños. En cualquier caso, estaba agradecido con el caballero por sus amables palabras. El hombre seguía creyendo que eso era la pura verdad, pero le deseó buena suerte, ya que los caballos y las personas que lo acompañaban no podían avanzar más. León se dirigió a esta escuela de magos sin mucho pesar, pero en cuanto entró en el territorio de la academia, lo primero que le sorprendió fue la gran cantidad de personas que había. Después de unos minutos, se dio cuenta de que Inard era un lugar al que uno podía entrar más de una vez. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por un chico que estaba parado a su lado y que literalmente estaba temblando. León no pudo evitar preguntarle si estaba bien. El hecho era que el chico no podía estar ni siquiera unas horas sin sus sirvientes, según él, ni siquiera podía dormir sin ellos. Este extraño chico le demostró a León que él no podía vivir sin sus sirvientes. León no sabía qué responderle, ya que esto le parecía muy extraño y, en general, todos esos nobles le resultaban personas extrañas. Pero lo que le enfureció aún más fue que, por el bien de la igualdad, aceptaran esclavos para el entrenamiento, y él planeaba aprovechar su posición familiar para quejarse de esto. León estaba muy interesado en saber cómo lo haría. El mago al que el chico se acercó usó solo un hechizo que lo detuvo en su lugar, después de lo cual el chico comenzó a decir que se arrepentía y que estaba completamente de acuerdo en que estaba equivocado. Para León fue sorprendente que no dudaran en usar ese tipo de hechizo en los nobles, y aparentemente los rumores sobre esta academia eran ciertos. Se decía que estaba llena de monstruos y que, si morías en esta academia, tu cuerpo sería enterrado en las montañas detrás de ella. Toda la atención se centró entonces en las enormes puertas, que en un momento se abrieron y alguien dio la bienvenida a todos los nuevos estudiantes a Inard. León inmediatamente sintió una increíble presión mágica, y aparentemente provenía del director del que tanto se hablaba. Al mirar a los demás estudiantes, entendió por qué de repente se quedaron paralizados por la tensión. Luego, el director les recordó una vez más a todos que tenían que ingresar a este lugar solos, pero aparentemente nadie lo escuchó. Así que decidió que, ya que no querían obedecer las reglas, los obligaría a hacerlo y, por lo tanto, con ayuda de la magia, comenzó a arrastrar hacia la academia todos los caballos y todas las cosas que los otros estudiantes habían traído consigo. Algunos gritaban que si enviaba a sus sirvientes lejos, entonces no habría nadie para atenderlos. Otros gritaban que lamentaban por la ropa que habían llevado a la academia. Después de este acto, les hizo una pregunta en la que quería saber por qué estaban todos apretujados como un rebaño de ovejas y les pidió que entraran lo antes posible. Así comenzó el primer día de León en Rogard, la más grandiosa academia de magia del imperio, y no tenía muy buen presentimiento sobre esto, pero no podía hacer nada al respecto. León siguió a todos y estaba completamente absorto en sus pensamientos hasta que una voz lo distrajo llamando su nombre, por lo que tuvo que girarse para ver quién le hablaba. Era una niña pequeña que se presentó como Enna Mac, de la casa Mac, que al igual que la casa Love, era una casa de magos. León le respondió cortésmente que estaba encantado de conocerla y le preguntó qué quería, a lo que ella respondió que Su Alteza Imperial deseaba verlo. El chico no entendía muy bien qué necesitaba el príncipe de él, pero aparentemente tendría que acercarse. Aunque una cosa León sí comprendió, que ya estaban tratando de establecer conexiones desde el primer día. Le parecía demasiado llamar a este chico Alteza Imperial porque el emperador en realidad tiene más de 100 hijos, y en la familia imperial, todos solo se interesan por el primogénito. El propio emperador no apoya a sus hijos de ninguna manera, así que ellos lo tienen aún peor. Pero lo que más le interesaba a León era que en lugares concurridos llenos de hijos de grandes casas, como en este, la familia imperial estaba incluso por debajo de otras casas, incluso por debajo de la casa de Enna Mac.
Leon no entendía por qué ella se comportaba de esta manera, se refería a que no comprendía por qué ayudaba a un príncipe desconocido, pero en cualquier caso, valía la pena considerar que era mucho mejor hacer amigos que enemigos. Así que le estrechó la mano y dijo que no había nada de malo en hacer nuevas amistades. La chica estaba increíblemente contenta de que pensara así porque, al parecer, él era el primero en reaccionar de esa manera, y aparentemente era porque el nombre de este príncipe es Gando y él insiste en que es el 97º príncipe del imperio, aunque dicen que podría ser el 101º, pero el chico mismo insiste en que es el 97º. Era obvio que simplemente no quería quedar fuera de los primeros 100 hijos. Leon pensó tanto en ello que casi no escuchó lo que Gando le estaba diciendo, y él decía algo sobre cómo varios chicos ya lo habían rechazado y uno de ellos estaba allí mismo. Él simplemente no entendía cómo se atrevían, porque él era el príncipe de la familia imperial. Leon le dijo que probablemente simplemente no sabían que él tenía sangre Powei, pero Gando una vez más demostró que era inmaduro, ya que ni siquiera sabía lo que significaba esa palabra complicada. Así que Leon tuvo que explicarle que esa palabra significaba una persona importante de la clase alta o prestigiosa, y entonces Gando volvió a sonreír porque creyó que le venía bien. Luego señaló con el dedo a los chicos que rechazaron su oferta y que ahora estaban hablando con Adona, y para él era humillante, y todo esto porque Adona era la 44ª princesa del imperio, su hermana, pero la relación entre ellos no era la mejor. Leon, al observarla, pensó que tenía la elegancia característica de la familia imperial, así que, por supuesto, las personas se sentían atraídas hacia ella, a diferencia de otros. Gando interrumpió sus pensamientos y le pidió al chico que le diera una lección, pero Leon trató de explicarle inmediatamente que las personas nobles no intimidan a otras personas, por lo que no haría eso. Sin embargo, Gando le aseguró que no le estaba pidiendo que la ridiculizara, sino simplemente que le diera una lección una vez. Pero Leon creía que eso no era lo que las personas nobles hacían. Aunque Leon no entendía por qué era tan difícil, ya que bastaba con pasar de largo, y si quería vengarse, entonces Leon le sugirió que los retara a un duelo. El joven decidió que no debía llegar tan lejos y, siendo un noble príncipe, esta vez mostraría misericordia hacia ellos y decidió perdonarlos. Jenna llamó a Leon asombroso, porque para ella era increíble que lograra frenar la obstinación de este príncipe, algo que ni siquiera ella, siendo su pariente, había conseguido. En respuesta, Leon decidió averiguar por qué ella intentaba cuidarlo, incluso considerando que eran familiares. Pero antes de que pudiera responder, apareció de nuevo esa aura abrumadora en la sala. El director volvió a dirigirse a los estudiantes cabezaduras, quienes en ese momento estaban disfrutando de la conversación. Otros estudiantes notaron de inmediato que ya habían visto a este Lich hoy en las puertas de la academia. Leon sabía muy bien que este no era un simple Lich, esta criatura era el resultado de los esfuerzos de un gran mago que quería volverse no muerto y eludir la muerte. Pero ni siquiera él habría pensado que el director de la academia sería un Lich. El director de repente quiso hacerles una pregunta en la que deseaba saber por qué, en su opinión, los llamaba cabezaduras. Adonara fue la primera en levantar la mano y dijo que la respuesta era bastante sencilla. Todo se debía a que el símbolo de los nuevos estudiantes de este año era el hierro. En respuesta, el director la elogió y añadió 10 puntos a su departamento, lo cual fue una sorpresa para ella, pero después de unos segundos la desanimó diciendo que solo era una broma y que, si quería convertirse en maga, primero tenía que aprender a distinguir la verdad de la mentira. Aunque, en cierto modo, tenía razón, el hierro realmente es el símbolo de los novatos de este año, porque es un material que cambia dependiendo de lo que se haga con él, y de hecho es muy valioso y puede usarse para muchos propósitos. Por eso es tan adecuado para principiantes. Esto convenció a Ganando, quien miró a Lich con la boca abierta. Tras unos segundos, el Lich empezó a reír nuevamente y les dijo que habían sido engañados otra vez, ya que la verdadera razón de que su símbolo fuera el hierro es porque no tienen nada en la cabeza. A Leon le gustó una cosa en esta situación, aunque se burlaba de ellos, nadie se atrevió a responderle, porque de hecho es extremadamente difícil moverse en esta espesa energía mágica. Afortunadamente, él ya estaba acostumbrado, porque en su vida pasada a menudo se encontraba no con energía mágica, sino con profesores que se comportaban aún peor, así que era mucho más fácil para él que para los demás. En un momento,
el director notó que aparentemente estaba ejerciendo demasiada presión sobre ellos y que acababan de llegar de un largo viaje. Mientras hablaba de esto, notó cómo León era capaz de moverse en esa espesa energía, lo cual fue increíblemente sorprendente para él, ya que ninguno de los nuevos estudiantes lo había logrado antes. En cualquier caso, ahora les pidió a todos que prestaran atención a la puerta de la izquierda, detrás de la cual se encontraba un enorme comedor, en cuyas mesas había mucha comida. El director les pidió que no fueran tímidos y disfrutaran del banquete para así deshacerse de la fatiga. Esto causó alegría en la mayoría, ya que muchos ya tenían hambre. Se sentaron a la mesa y solo esperaban que esta vez no fuera otra broma del director y que toda esa comida fuera real. De hecho, había muchas cosas allí: pan blanco con un grueso trozo de queso y mantequilla, un pollo gordo cubierto de aceites, mantequilla, especias y harina, luego cocido a fuego lento en vino para crear un sabor delicioso, y muchas otras cosas que los estudiantes podían disfrutar con placer. Ganando fue el primero en sentarse a la mesa y decidió probarlo todo, pero tan pronto como llevaron los cubiertos a la comida, todos esos platos apetitosos literalmente se desvanecieron en el aire y no quedó nada de ellos. Resultó ser otra broma del director, y ellos eran solo unos tontos que una vez más habían sido engañados. En ese momento, León pensó en lo que había oído, que al convertirse en un lich se perdían algunas cosas, y por alguna razón estaba seguro de que el director había perdido muchas cosas. El director continuó diciendo que esta academia era la cuna de los magos y que el impulso más fuerte en el desarrollo de los magos era el hambre. Después de esto, ropas y varios tipos de restos literalmente cayeron sobre ellos y, según el director, esa era su comida y su uniforme. Ganando pensó que esto era demasiado. Con esas palabras, literalmente llamó al director hacia él, quien, como resultó, solo estaba esperando esas palabras, tras lo cual les dejó claro que, si la comida les parecía desagradable, entonces deberían hacer todo lo posible por estudiar magia y crear comida deliciosa por ellos mismos. También les dijo que si querían algo o no les gustaba algo, solo podrían corregirlo a través de la magia. Estas eran las reglas de la academia. Uno de los estudiantes notó de repente el hecho de que, en realidad, podrían pedir todo esto desde el exterior. Sin embargo, el director estaba listo para escuchar esas palabras y comenzó a hablar sobre cómo los nuevos estudiantes tenían prohibido salir. También tenían prohibido contactar con los estudiantes mayores que podían ver en la academia. En este punto, su enseñanza terminó y, antes de desaparecer, les deseó buena suerte y dijo que esperaba que se convirtieran en grandes magos. León no podía entender si realmente era una regla de la vida escrita en algún lugar que todas las instituciones educativas debían tener un profesor loco. El joven, lamentablemente, ya conocía a este tipo de personas antes del Renacimiento. El profesor del laboratorio vecino tenía el mismo brillo en los ojos, lleno de locura. Ganando simplemente no entendía cómo podían atreverse a tratarlos de esta manera, aunque León creía que este lich era mucho mejor que el profesor que tuvo en su vida anterior. El príncipe no se preocupaba por el lich, ahora le interesaba más la pregunta de cómo podrían vivir con una comida y ropa tan desagradables. León, en ese momento, pensaba que, de hecho, este lugar era mucho mejor que lo que tenía antes de su renacimiento, porque aquí no solo daban comida, sino también ropa, y consideraba que este lugar era definitivamente mejor. La noble sociedad sabe poco sobre la casa de Bardas, todo porque están completamente absorbidos en el estudio de la magia y nunca participan en actividades públicas. Debido a esto, se acumulan malentendidos sobre ellos. Incluso ahora, Ganando no entendía en absoluto lo que le estaba sucediendo ni por qué León estaba tan extrañamente de pie, fingiendo estar perdido en sus pensamientos. En cualquier caso, le dio una palmada en el hombro y le dijo que, cuando tuviera la oportunidad, podría ir a visitarlo. La academia acepta estudiantes independientemente de su título, siempre que tengan talento. Sin embargo, para prevenir conflictos entre adolescentes sensibles, el dormitorio está dividido en 4 torres según el estatus de los residentes. La primera torre se llamaba la Torre del Dragón Azul Sobredimensional y solo las personas de alta cuna podían entrar allí. Nobles famosos como los hijos del emperador y León vivirán aquí. A continuación estaba la Torre del Fénix Ardiente, a la que solo podían acceder aquellos que dedicaban todo al fuego sagrado. Esta es una torre santa y justa donde solo pueden ubicarse sacerdotes de diversas órdenes religiosas.
La siguiente torre era la Torre del Tigre Blanco Relámpago, a la que solo podían acceder aquellos con la rabia de destruir cualquier cosa. En esta torre vivían aquellos que provenían de casas caballerescas, preparados para seguir dos caminos, la caballería y la magia. La última era la Torre de la Tortuga Negra, que veía el pasado y el futuro. Solo aquellos con una paciencia ilimitada podían entrar en esta torre. Aquí había personas de todo tipo, plebeyos, sirvientes, esclavos, bufones, mendigos, comerciantes y nuevos nobles de clase baja. A diferencia de otros dormitorios, ellos simplemente eran ignorados debido a su bajo estatus, por lo cual casi todos los recién llegados que terminaban en esta torre estaban intimidados y nadie quería hablar o comunicarse con ellos. Sin embargo, siempre hay una excepción, y esa era León, quien veía en ellos socios ideales de negocios. Le parecía que necesitaba hacerse amigo de ellos porque creía que la forma más fácil de ganar dinero era dirigir un negocio y, para tener éxito, necesitaba experiencia. Esta es la base de la gestión empresarial. Sus pensamientos fueron interrumpidos de repente por una voz desconocida para él, que dijo que simplemente no entendía por qué era necesario aceptar a personas de tan baja categoría. Este era un chico de una familia de estatus bastante alto, quien claramente se consideraba superior a ellos. León no entendía cómo se atrevía siquiera a burlarse de sus futuros compañeros de negocios, así que inmediatamente decidió responderle que, si había alguien de baja categoría allí, era él. El chico una vez más decidió recordarles que habían dejado atrás todo lo que poseían antes de llegar allí, pero aparentemente lo habían olvidado y continuaban siendo insolentes. Algunos chicos de otras casas sabían que él provenía de la casa de Bardas y que tal comportamiento era digno de él, así que lo apoyaron. León creía que era una buena atmósfera y que ahora solo le faltaba terminar lo que había empezado. Pero los chicos de la Torre de la Tortuga Negra comenzaron a gritar de repente porque se dieron cuenta de que este chico era de la casa de Bardas, que en su opinión era increíblemente peligrosa. Todo esto se debía a que habían oído que su patriarca era un dragón y también que su familia se originaba de antiguos espíritus, quienes siempre fueron una gran amenaza. León no esperaba una reacción tan exagerada, pero Jenna pensó que eso era normal, ya que él era un hombre de sangre noble. No entendía bien por qué ella decía esto, realmente parecía tan aterrador. Ella no lo decía en ese sentido. Le dijo que él mostraba la nobleza característica de un noble, pero incluso después de eso, León no terminaba de entender de qué estaba hablando, ya que aún no sabía cuán famosa era su familia. Antes de que León tuviera tiempo de hacerle otra pregunta a Jenna, fueron interrumpidos repentinamente por Ganando, quien no entendía cómo podían dejarlo solo y pidió que regresaran con él urgentemente. Ellos no se opusieron y, en el camino, León quería averiguar un poco más de la chica sobre lo que había intentado decirle acerca de esa extraña noche. Jenna le dijo de inmediato que el asunto solo tenía que ver con su madre, lo cual fue inesperado para León. Un día, Jenna irrumpió sin ser invitada en un banquete imperial, donde accidentalmente derramó su bebida sobre una mujer. Resultó que esta mujer era una emperatriz, y la pequeña empezó a pensar que el fin de la casa Mac estaba cerca. Otras personas en el baile creían que, aunque era una niña, su acción no tenía justificación, pero la propia emperatriz no lo veía de esa forma. Ella tomó a la pequeña de la mano y le dijo que no había nada de malo en eso y que, además, todos cometían errores en la vida. Pero entonces resultó que Jenna había inventado toda esta historia especialmente para León, y en realidad el príncipe le pagaba mucho dinero por ser amistosa con él. León decidió que, si ese era el caso, entonces él también necesitaba hacerse amigo de ese príncipe con urgencia. Mientras caminaban por el territorio de la academia, no podían creer que fuera tan enorme, ya que había un lago, un bosque e incluso pequeñas montañas. Ahora León entendía de qué hablaba el director cuando intentaba transmitirles que deberían obtener todo por ellos mismos. De repente, se detuvieron y León decidió preguntar a Jenna qué ocurría porque le parecía que necesitaban avanzar más para llegar a la Torre del Dragón Azul. Pero resultó que solo estaban siguiendo a otros chicos que se habían detenido a mirar algo especial, lo cual también sorprendió a León. Era una torre pequeña e increíblemente pobre que aparentemente servía como dormitorio, aunque no estaba claro para quién. Según las personas de familias famosas, al parecer era para esclavos y sirvientes. Sin embargo, esa era la Torre del Dragón Azul, donde vivirían. Gando no podía creerlo,
ya que las habitaciones de sus sirvientes eran mucho más grandes que esa torre. Leon estaba más interesado en el hecho de que la torre era muy pequeña para tantas personas, por lo que dudaba que pudieran caber todos. Pero tan pronto como entró en la torre, en algún momento todo a su alrededor desapareció y su cuerpo pareció transportarse a un espacio adicional. No comprendía completamente lo que ocurría hasta que escuchó una voz extraña que le dio la bienvenida. Entonces sucedió algo muy interesante. Esta extraña voz le preguntó a Leon a dónde iba. Tras esta pregunta, Leon comenzó a entender lo que estaba pasando. Como era de esperarse en la Academia de Magia, el dormitorio era una torre mágica. Leon decidió primero aclarar a dónde podía llevarlo. El guía mágico notó inmediatamente que el chico se adaptaba bastante rápido, lo cual era agradable de observar. En cualquier caso, Leon fue informado de que, en ese momento, los únicos lugares a los que podía ir eran su habitación o una sala especial para novatos llamada Sala de Rompimiento de Hierro. Leon notó que en el futuro habría otros lugares a los que podría ir, y esta extraña voz confirmó esta información. También añadió que, para algunos lugares, solo necesitaría conocer su nombre, mientras que para otros necesitaría saber algo que los demás desconocerían. Sin embargo, la voz le hizo entender que esto no ocurriría por ahora, ya que el director lo tenía prohibido. Así que Leon pidió que lo llevaran a su habitación, y el asistente mágico aceptó su deseo, llevándolo a la habitación mientras le decía, «Bienvenido a la academia, joven mago». Después de algún tiempo familiarizándose con las reglas de la academia, Leon se dio cuenta de que, excepto por las materias clave, el resto de las clases podían elegirse y tendrían un mes para decidir. También descubrió que el nombre del director era O.S. Hugonats, lo cual le hizo pensar que, en realidad, todo allí no era tan estricto como en la escuela superior que le habían ofrecido. Además, le gustaba todo, porque al menos las habitaciones eran muy espaciosas y tenían absolutamente todo lo necesario. Pero solo Leon pensaba eso. Sus amigos, a quienes conoció, creían que este era un lugar maldito y que en las habitaciones no había nada de lo que ellos necesitaban. En este punto, las reglas estaban claras para Leon, así que pensó en por qué no averiguar qué clases habían elegido los demás. En los baños se encontró con Jenna, a quien quería preguntarle qué le gustaría estudiar. Ella le respondió con confianza que, más que nada, le gustaría estudiar alquimia, ya que siempre le había interesado, y su sueño era establecer su propio taller y suministrar productos a la familia imperial. Para Leon, eso sonaba bastante rentable. Al escuchar que le gustaba la idea, Jenna inmediatamente lo invitó a trabajar con ella. Pero según él, la alquimia es un negocio bastante difícil y necesita pensarlo. La chica quería preguntarle qué materia le interesaba, y esta pregunta dejó al chico un poco atascado, pero mentalmente siempre había entendido que elegiría una asignatura que fuera menos demandada y más fácil de aprender. Por lo tanto, su principal objetivo era convertirse en un oficial imperial, en otras palabras, un funcionario civil. El campo no le parecía importante, lo que realmente importaban eran las calificaciones y las credenciales. Pensaba que una chica tan apasionada se sentiría decepcionada si escuchaba tales cosas, así que por ahora no se lo dijo y decidió decir que, por el momento, planeaba probar todo durante el primer mes, porque estaba seguro de que era mejor no apresurarse con decisiones tan importantes. Mientras hablaba de esto, Gando salió corriendo hacia ellos, gritando literalmente que tenían grandes problemas. Resulta que le parecía que un ladrón había estado en su habitación, porque todo había desaparecido de allí, estaba completamente vacía. Pero de alguna manera, nadie prestó atención a sus gritos, porque todos entendieron que, en realidad, eso era normal. Al día siguiente tuvieron su primera lección de magia básica, y Lique entendió perfectamente que esta era la asignatura principal en el primer año de estudios. Sin embargo, en ese momento pensaba que cada uno en el dormitorio tenía su propia preferencia sobre cómo pasar su tiempo libre, pero aún no entendía qué les pasaba a todos. Enna no entendía por qué estaba tan alegre, porque todos simplemente tenían hambre y, además, sus camas eran increíblemente incómodas, por lo que no dormían lo suficiente. Leon realmente no entendía por qué era tan difícil para ellos, porque comparado con su vida anterior, esto era un lujo. Siempre recordaba el tiempo cuando le dijeron que tendría que pasar el tiempo asignado para el almuerzo trabajando, y para que no estuviera tan triste, le dieron una barra de energía. Leon no sabía muy bien cómo reaccionar ante esto,
porque le parecía que ya era una especie de esclavitud, por lo que en este lugar comparado con eso, todo era mucho mejor. Finalmente, los chicos llegaron a su aula y estaban tan agradecidos de que fuera en el primer piso. Pero tan pronto como abrieron las puertas, sus rostros felices cambiaron inmediatamente. Literalmente comenzaron a caer en shock por lo que vieron. Estaban seguros de que era su aula, pero allí estaba la mujer Troll, que los asustó tanto. Los Troll son monstruos fieros y peligrosos, conocidos incluso por los aristócratas, quienes se preocupan mucho por su seguridad. Sin embargo, a pesar de saber esto, Leon tampoco podía creer que en su aula hubiera un Troll vestido con ropa común, que además se alegraba de verlos e invitaba a cada uno a sentarse en su asiento. Aunque no estaban seguros de su seguridad, todos ocuparon los asientos disponibles en la sala de conferencias, después de lo cual la mujer se presentó como García y les dijo que era mestiza. También les aseguró inmediatamente que su miedo era comprensible para ella, pero que no tenían nada que temer, porque según ella, no comía personas, aunque luego cambió de opinión y dijo que eso sería así hasta que se pusiera muy hambrienta. En ese momento, Leon tuvo que tensarse un poco, porque no entendía si al final los comería o no. Claro, era una broma, pero inmediatamente se arrepintió de haberlo dicho, porque los rostros de los chicos se pusieron aún más pálidos. De todos modos, era hora de que comenzara la lección, y empezó explicando que la mayoría de ellos nunca había usado magia antes. Esto se debía a que la magia es extremadamente peligrosa y, por lo tanto, solo los adultos pueden usarla. Pero se dio prisa en alegrarlos, diciéndoles que ahora eran semillas mágicas que recibían el título de hierro, por lo que el propósito de su lección era explicarles la esencia de la magia y ayudarlos a determinar a qué tipo de magia estaban predestinados. Les advirtió inmediatamente que el camino hacia la magia es muy difícil y arduo, pero que ella quería ser su brújula, que los guiaría por ese camino. Leon se sorprendió mucho de que no todos los profesores allí se parecieran al director. Mientras tanto, García decidió empezar desde lo más básico y por eso quiso saber qué es la magia. Una chica decidió responder que la magia es lo que los magos usan para cambiar el mundo con su voluntad. García notó que esa era una buena respuesta, pero que quería añadir un poco más, que la magia usa energía mágica, también conocida como mana, la fuerza fundamental para cambiar el mundo. Aquellos que ingresaron a la academia son lo suficientemente talentosos como para sentir esta energía y reconocerla. García también les recordó que para usar mana necesitarían invocar la energía mágica con su voluntad y tejerla cuidadosamente para lanzar un hechizo. Ella creía que, aunque generalmente se pensaba que esto requería cantar o hablar, en realidad, su propia voluntad era mucho más importante, así que les pidió que no lo olvidaran. Después, dijo que en realidad ya les había contado bastante, por lo que los invitó a probarlo por sí mismos. Para ello, debían levantarse de sus asientos y sacar sus varitas, que deberían ayudarlos a recolectar la energía mágica. Leon estaba especialmente emocionado por esto, porque finalmente podrían usar magia. García les dijo que, mientras sostenían la energía, quería que todos imaginaran luz en sus cabezas. Para algunos chicos, fue demasiado difícil, por mucho que lo intentaran, pero les resultaba complicado imaginarlo. Jenny, por su parte, pensó que era como tirar de las riendas de un caballo salvaje que galopa, y si perdías la concentración aunque fuera un segundo, todo se disipaba. En ese momento, García continuó diciendo que, mientras se concentraban en no dejar que la energía se disipara, le sugirió que lanzaran un hechizo. El texto del hechizo solo contenía una palabra, luz. Cuando García lo dijo, toda la sala de conferencias literalmente se iluminó. Según la profesora, el hechizo podría ser cualquier palabra que se les ocurriera, pero les pidió que tuviesen en cuenta que era más fácil concentrarse en una palabra corta. Leon decidió estructurar todo este proceso en su mente. El primer paso era recolectar energía mágica, el segundo era canalizarla con su voluntad, y el tercero, lanzar el hechizo. Habiendo completado estos pasos, lo consiguió y su varita brilló literalmente, pero Leon aún pensaba que eso no era suficiente. Sin embargo, los demás no tuvieron tanto éxito. Algunos dejaron caer las varitas, otros solo generaron algunas chispas en lugar de luz. En general, la energía mágica de los chicos actuaba por sí sola y no lograban controlarla, por lo que García decidió ayudarlos un poco y extinguió la magia de aquellos que ya no podían controlarla. Luego les explicó que si perdían el control,
la magia podría revelarse y hacerles daño, pero que ella estaba allí para evitar que eso sucediera, por lo que podían practicar sin preocuparse por nada. El segundo intento de los chicos no fue más exitoso, ya que no lograron hacer nada siquiera cercano a lo que García les había pedido. Aunque la mujer sabía muy bien que el hechizo de luz es el más simple y que generalmente se necesita más de un mes de práctica para dominarlo, por lo que no se sorprendió de que no lo consiguieran. Sin embargo, ella creía que los estudiantes debían lograrlo por su cuenta, así que no les diría más al respecto. Llegaron al séptimo intento, y solo quedaba un estudiante que aún estaba intentando hacer lo que se le pedía, y ese estudiante era León, quien levantó la mano para preguntar si debía continuar, ya que, como podían ver, la mayoría ya se había rendido y él era el único que quedaba. García se sorprendió al ver que él aún seguía intentándolo en su séptimo intento, porque sabía que, aunque un estudiante de primer año tenga mucha energía mágica, generalmente solo dura 5 intentos. En el este, algunas tribus llaman a esta energía y de una forma bastante inusual, mientras que los científicos que quieren mostrar erudición la llaman éter y algunos sacerdotes tercos la llaman energía divina. Este fenómeno, que recibe muchos nombres, es esencialmente la fuente del poder del mago, ya que cada vez que lanzan un hechizo deben usarla. No hace falta decir que los magos jóvenes y novatos a menudo enfrentan una falta de energía mágica. Sin embargo, García no podía notar que él parecía cansado a pesar de que estaba intentando por séptima vez, así que le pidió que le dijera su nombre. El chico se presentó como León, y el hecho de que dijera su primer nombre y no el apellido ganó el favor de la profesora, quien vio en el estudiante a alguien que no intentaba sobresalir. Por eso, con una sonrisa, le pidió que se acercara para poder examinarlo con más detalle. Tan pronto como estuvo a su lado, le pidió que le diera la mano, lo cual hizo sin problemas. Después de tocar su mano, el rostro de García cambió porque no podía creer lo que estaba viendo. Al tocar su mano, su cuerpo parecía sumergirse en un inmenso océano. León sintió que algo no estaba bien, así que llamó a la profesora para saber qué pasaba. Ella le dijo que todo estaba bien y le ofreció volver a clase, aunque no podía imaginarse mentalmente de qué se trataba todo eso. En ese momento, Gando le sugirió a Jenny que salvara a León, ya que parecía que realmente podía comérselo. Ella le respondió que todo estaba bien, pero aún así le pidió a León que se acercara después de clase, a lo que él accedió de mala gana. Después, se dirigió a todos con las palabras de que estaba segura de que todos habían sentido lo fácil que es quedarse sin energía, pero les pidió que no se preocuparan, ya que con práctica la cantidad de energía aumentaría y la gastarían cada vez menos. Decidió decir una vez más que ella no se come a las personas, para que todos lo entendieran, y luego notificó a todos que la conferencia había terminado por hoy y que todos habían trabajado duro. Después de clase, León, como la profesora le pidió, fue a su oficina y estaba inmediatamente interesado en saber por qué lo había llamado a él solo. Ella le dijo que, para ser honesta, había oído hablar de él incluso antes de la conferencia por parte del director. Esto sorprendió mucho al chico, ya que ni siquiera pensaba que ese lich se acordara de él. Ella notó que claramente empezaba a preocuparse, y García decidió calmarlo de inmediato diciendo que realmente no tenía nada de qué preocuparse. También le contó que, aunque pudiera parecer que el director tenía un pequeño problema en la cabeza, en realidad era muy amable. Le explicó que los estudiantes no lo sabían, pero el director tenía un ojo muy agudo para las personas y cada año hablaba con los profesores sobre los nuevos estudiantes. Por ejemplo, el año pasado habló de personas bestia, quienes, en su opinión, eran más capaces que solo incendiar un dormitorio, y también de un semidemonio junto al cual se debía usar la magia sagrada con cuidado. Pero este año habló sobre León, sobre quien dijo que tenía las cualidades de un gran tonto. García no entendía qué quería decir con eso ni por qué lo llamaba gran tonto, ya que no sabía cómo interpretarlo. Pero, como resultó más tarde, en el este existe una expresión que dice que lo que parece ignorancia puede estar asociado con la sabiduría, y de hecho, el director quería decir que veía en él cualidades gracias a las cuales León podría tener gran éxito. Por eso, García se interesó en descubrir qué tipo de estudiante era y tenía grandes expectativas sobre él, razón por la cual lo llamó a su oficina. Sin embargo, por otro lado, entendía que no podía contarle todo esto, por lo que decidió decirle que lo llamó porque había notado que tenía demasiada energía mágica para ser de primer año. León,
Por supuesto, se alegró al escuchar esto, aunque aún no entendía por qué lo llamaba a una conversación personal, ya que esto podría haberse discutido en clase. Pero entonces ella le dijo que él no solo tenía un poco más de energía mágica, sino que tenía tanta que ni siquiera ella podía imaginar dónde terminaba su límite. Ahora León entendió por qué lo había llamado directamente a la oficina y no lo había dicho frente a todos. La cantidad de energía mágica es un factor decisivo para un mago. Si no hay suficiente, se deben usar métodos intrincados para extraer más, y la presencia de una gran cantidad de energía, a su vez, libera a uno de tales restricciones. En otras palabras, esto indica un gran talento. León en ese momento entendió que, si la profesora estaba diciendo la verdad, entonces un brillante camino hacia el futuro estaba preparado para él. Pero ella detuvo repentinamente su alegría y dijo de repente que era una lástima. León no entendía bien a qué se refería ni por qué de repente le daba pena. ¿Realmente era algo malo tener tanta energía? García, sin mucha alegría, respondió que tener mucha energía en realidad no era malo, pero que el chico tenía demasiada, lo cual la preocupaba un poco. Por lo tanto, decidió explicárselo usando el ejemplo de un vaso de agua. Mientras el agua está contenida en el vaso, es más fácil de controlar. Sin embargo, si él necesitara controlar un mar entero, sería mucho más difícil. León parecía empezar a entender que la dificultad de controlar la energía mágica, que era la base en su caso, estaba en un nivel irracionalmente alto. Mientras él estaba entrando en pánico, García decidió ponerle un brazalete, el cual, según ella, absorbería la energía mágica y lo ayudaría un poco. León se dio cuenta de que mientras el brazalete estuviera en él, no debería haber problemas, pero ella lo desanimó nuevamente al decir que no sería del todo lógico llamarlo allí si el problema se resolviera tan fácilmente. García le dijo que el brazalete lo ayudaría si usaba muchos hechizos para drenar su energía, y había buenas noticias para él, le permitía practicar por su cuenta, ya que nada ocurriría si su energía se agotaba. Pero León no estaba del todo feliz con tal oferta, aunque aún así le agradeció. Después de salir de la oficina de la profesora, el único pensamiento en su mente era que ahora su futuro parecía un poco sombrío y que de ahora en adelante necesitaba mantener todas sus calificaciones altas. Por lo tanto, decidió preguntar una vez más a sus amigos si ya habían decidido alguna actividad. Ena decidió que asistiría a un curso de alquimia e invitó a los demás a acompañarla. Gando inmediatamente dijo que la alquimia era en realidad un trabajo de sirvientes y que no entendía qué se enseñaba allí, así que le parecía que Ena era un poco tonta. León inmediatamente se dio cuenta de que el príncipe había dicho eso en vano, porque Ena ya le había pedido que se apartara para poder acercarse a ese chico tan inteligente. Unos segundos después, ella le dio un golpe preciso directamente en la cara, diciéndole al mismo tiempo que nunca se atreviera a pedirle medicinas de nuevo si alguna vez terminaba en el hospital. León sabía un poco sobre peleas gracias a las lecciones de esgrima de Arlo y, en su humilde opinión, fue un golpe de 10 sobre 10 que Gando recordaría por mucho tiempo. Pero aún así, no estaba completamente seguro de que se pudiera golpear al príncipe de esa forma. Pero la chica le aseguró que en realidad todo estaba bien, solo necesitaría pedirle perdón al día siguiente. León se dio cuenta de que parecía que no era la primera vez que esto ocurría. De repente se detuvieron porque vieron que frente a ellos había muchos estudiantes de otras torres, especialmente de la Tortuga Negra, y no estaba del todo claro qué hacían allí. A León, en realidad, no le importaba en absoluto, pero sus miradas le preocupaban muchísimo. Sabía que los campesinos suelen reaccionar de dos formas a la aparición de un noble: o tienen miedo porque no quieren involucrarse con él, o muestran hostilidad, como, por ejemplo, lo hacen hacia él, a quien temían por su apellido. El mismo chico era muy consciente de que si se comportaba de manera demasiado amistosa, eso podría volverse en su contra. Pero de repente sus pensamientos fueron interrumpidos por una voz bastante familiar. Parecía ser la profesora para todos los chicos de la academia. Después del director Lich y el profesor de medio rol, no era extraño ver a otro profesor peculiar, pero este profesor no era tan especial, era solo un gnomo viejo y ordinario. Su nombre era Jurul Gumar, pero permite que sus estudiantes lo llamen profesor Jurul. Estaba seguro de que todos tenían el mismo pensamiento: tienen una academia tan majestuosa, pero por alguna razón se reunieron en un claro donde no hay ni un solo escritorio.
La princesa levantó la mano nuevamente y decidió decir que hicieron esto para sentir el mana de la naturaleza y entender que fuerzas existentes en la naturaleza son importantes para el alquimista. Hurul la miró con incomprensión porque esa no era la respuesta correcta. Jenna y Leon estaban hablando en ese momento y el chico dijo que parecía tener una respuesta, aunque no estaba completamente seguro. Aún así, decidió decir que quizás este era un excelente lugar para recolectar materiales, y esa fue la respuesta correcta, lo cual complació enormemente al profesor. Hurul elogió a Leon por su agudeza mental y agregó que eso le sería de gran ayuda en el futuro. En ese momento, Leon pensó que probablemente sería mejor omitir el hecho de que simplemente apuntó al cielo y acertó, y mentalmente pidió que no lo vieran como un rival. Hurul interrumpió sus pensamientos y pidió a cada estudiante que prestara atención, porque la verdadera razón por la que se reunieron allí era que él podía enseñarles las cosas más importantes sobre la alquimia. También estaba seguro de que creían que la alquimia requería inteligencia excepcional y la capacidad de controlar bien la magia, pero en realidad, esto está lejos de la verdad, porque, en realidad, la habilidad más importante para un alquimista es la recolección de recursos. Después de esto, la princesa decidió señalar que los recursos, de hecho, pueden ser creados por uno mismo o encargados a otros, por lo que creía que no tenía sentido decir que la recolección de recursos era lo más importante. Al escuchar esto, los otros estudiantes notaron que, en realidad, Su Alteza tenía razón. ¿Por qué deberían recolectar recursos? Pero esto solo enfureció a Hurul, quien comenzó a gritarle porque creía que ella no sabía nada sobre el mundo real. Creía que ni siquiera podía cultivar el 10% de los recursos que necesitaba por su cuenta y que los que encargara serían inservibles. Por eso viajan con aventureros, ya que estos son un desastre al excavar hierbas, arruinan ejemplares valiosos. Así que ahora estaba tratando de explicarles que un alquimista debe saber cómo obtener recursos de forma independiente, y si no pueden hacerlo, entonces nunca se convertirán en grandes alquimistas. Después de esto, resumió diciendo que esta explicación debería ser suficiente e invitó a los estudiantes a finalmente pasar a la práctica. A cada uno le apareció una imagen de la planta que necesitarían traerle. A Leon le pareció extraño leer que era una hierba corrupta que se usaba en la creación de antídotos, por lo que decidió preguntarle a Jenna si había trabajado alguna vez con ella alrededor de INR. A pesar de su prestigio, existen muchos rumores desagradables, y uno de ellos dice que mientras aprenden magia, algunas personas mueren. Por supuesto, estaba claro para Leon que la magia era peligrosa y que los incidentes eran inevitables, pero se trataba de una preparación insuficiente. No entendía por qué enviaban estudiantes a lugares así, por lo que decidieron que él y Jenna necesitaban a una tercera persona para ir a ese bosque. Leon propuso llevar a Su Alteza con ellos, quien aparentemente también se había interesado en la alquimia. A Jenna le parecía que esa princesa estricta tenía un carácter bastante complejo, por lo que no estaba del todo segura de llevarla con ellos. Sin embargo, Leon decidió recordarle una vez más que solo estaban buscando hierbas, nada más. Pero cuando miraron en su dirección, se dieron cuenta de que, aparentemente, ya era demasiado tarde, porque la princesa ya había reunido un equipo para ir al bosque. Lo que más confundió a Leon fue que había personas de la Torre Negra que lograron evitar ser vistas por él. Jenna notó que la princesa era bastante popular antes de ingresar a la academia, y otros miembros de la familia imperial la conocían por su inteligencia y talento. Era la estrella favorita de todos, así que la seguían independientemente de su título. Aún así, Leon notó que quienes ya habían encontrado un lugar en los equipos se habían ido, y solo quedaban los estudiantes de la Torre Tortuga Negra. Aún así, entendía que, aunque lo odiaran, era demasiado peligroso ir juntos, por lo que creía que necesitaban a alguien capaz de cubrir sus debilidades. Entonces dirigió su mirada hacia una chica bastante inusual que parecía ser una elfa. Su nombre era Nilia, provenía de la Torre Tortuga Negra, ya que ella misma era una elfa oscura y miembro de la Sombra Vigilante, la patrulla policial de la parte norte del imperio. La Sombra Vigilante es un grupo de cazadores y exploradores experimentados que están ubicados en la Cordillera Norte y conocen su territorio como la palma de su mano. Por lo tanto, era bastante obvio que no les sería difícil encontrar la planta que buscaban, aunque admitió honestamente que era la primera vez que oía hablar de la hierba profanada. Sin embargo, estaba segura de que no sería difícil encontrarla.
Nilia pensaba que el bosque era como un patio de recreo para ella y estaba sorprendida de ver a tantos recién llegados capaces. Pero en cualquier caso, creía que ahora era su turno de demostrar su valía. De repente, sus pensamientos fueron interrumpidos por Jenna, quien se presentó junto a Leon, quienes estaban encantados de conocerla. Nilia notó de inmediato que Leon no mencionó de qué casa provenía, pero enseguida quiso saber quiénes eran y qué querían de ella. En respuesta a esto, Jenna inmediatamente la invitó a ir a las montañas con ellos. Nilia ignoró la propuesta y quiso saber qué realmente necesitaban de ella, ya que sabía muy bien que todos los nobles eran iguales. Insultan a todos llamándolos salvajes y, aunque les muestres amabilidad, se quejan de malos tratos. Por eso, no veía razón por la cual estos dos deberían ser diferentes. Leon intervino en el diálogo y trató de tranquilizarla diciendo que realmente habían venido a invitarla a ir al bosque juntos, ya que él creía que caminar allí solo era bastante peligroso en caso de que apareciera un monstruo. Pero Nilia de inmediato les dijo que no necesitaba su ayuda. Esto alarmó aún más a Leon, quien quería saber por qué, aunque sin esperar su respuesta, le preguntó si realmente pensaba que querían usarla como carnada o abandonarla. La chica no podía creerlo, ¿cómo había adivinado eso? Sin embargo, no lo mostró y simplemente le dijo que quería ir sola. Esto alarmó aún más a Leon, porque ¿quién en su sano juicio iría solo a ese bosque? Estaba seguro de que esta no era la verdadera razón, ya que Nilia no podía saber lo que sucedería en el bosque y, además, necesitaba recolectar recursos y traerlos. Finalmente, añadió que estaba seguro de que no era tonta y entendía perfectamente que era poco probable que pudiera salir adelante sola. Todas estas palabras la enojaron aún más, por lo que en un momento finalmente gritó y le pidió que se callara, ya que estaba dispuesta a ir con ellos si él dejaba de hablar. Leon se alegró mucho de que ella aceptara, pero Jenna no entendía que le habían enseñado en casa a Leon, de dónde había sacado esas habilidades de manipulación. Mientras Leon y Jenna estaban en el suelo, Nilia no perdió la oportunidad y saltó entre los árboles. Jenna ahora estaba segura de que Nilia era una cazadora experimentada y quería saber cómo Leon había deducido eso. El chico explicó que notó que los músculos de sus pantorrillas estaban bien desarrollados y que tenía callos en las palmas porque usaba arco con frecuencia. Tales signos solo podían indicar que era cazadora. Nilia escuchó perfectamente todo lo que el chico dijo y también se sorprendió de que él dedujera quién era solo notando esos detalles. También se dio cuenta de que había una extraña aura flotando a su alrededor, como si pudiera leer mentes. Pero luego él dijo que solo estaba bromeando y añadió que vio una insignia de la sombra vigilante en su cinturón. Jenna interrumpió de repente y le pidió a Nilia que fuera con ellos y no los rechazara, pero Nilia no entendía por qué debería hacerlo. Leon le respondió que, en realidad, solo Jenna podía distinguir las hierbas, así que si ella se desmayaba de fatiga, los dos tendrían que arreglárselas. Nilia no pudo responder a esto, pero aún así le preguntó a Leon para qué lo necesitaban, ya que ella podía encontrar la hierba y ser la guía, y él no sería de ayuda. Leon entendió que ella tenía razón, que era inútil en este caso, pero esto no podía decirlo bajo ninguna circunstancia, así que decidió decir que él los estaba protegiendo. Ella le dijo que notó de inmediato que estaba bien musculado y probablemente provenía de la casa de caballeros, pero luego no entendió por qué vivía en la Torre Azul. Leon le respondió que no era de la casa de caballeros, sino de la casa de bardas. El chico creyó que esta era su mejor oportunidad para acercarse, pero aparentemente estaba equivocado porque la reacción de la chica dejaba claro que estaba asustada. La chica literalmente empezó a entrar en pánico porque no esperaba escuchar que él era realmente de la casa Bardas, de la cual tenía tanto miedo, y ahora ni siquiera sabía qué decirle. Leon decidió aclarar con Jenna que tenía de malo su casa, y ella señaló que había rumores falsos sobre todas las casas de los aristócratas, pero su casa le parecía un caso especial. Según lo que Jenna sabía, se decía sobre la casa Bardas que el patriarca de la casa era un dragón que, durante un incidente con los no muertos enloquecidos, los había quemado hasta reducirlos a cenizas con su aliento de fuego. También se sabía que la casa de Vinas estaba conectada por sangre con espíritus antiguos, por lo cual los miembros de la casa poseían habilidades increíbles, aunque a cambio perdían sus emociones. Por eso, todos creían que esa casa no conocía la piedad, y los magos de esa casa que aparecieron para sofocar una revuelta arrasaron la ciudad.
Leon no tenía idea de que existieran tales leyendas sobre su casa, que tenía la imagen de aquellos que, si algo ocurría, se convertirían en monstruos y arrasarían con todo a su paso. Aún así, no entendía por qué solo su casa era tan especial, ya que, por otro lado, los magos deberían ayudar a las personas y no destruirlas. Entonces, Jenna le pidió que no se preocupara por eso y siguiera adelante con su vida. Al observar todo esto, Nidia se dio cuenta de que ciertamente no sabía mucho de los demás, pero el rumor de que no tenían emociones definitivamente era falso. Por lo tanto, continuó su camino con ellos, pero solo bajo una condición: les pidió que dejaran de quejarse, de lo contrario, irían solos. Leon no tuvo otra opción que aceptar. Después de un rato de caminar por el bosque, Nidia de repente se detuvo y saltó hacia ellos, al mismo tiempo pidiéndoles que se detuvieran también. Luego les pidió que prestaran atención a lo que había detrás del arbusto, donde se podían ver rastros bastante grandes de algún tipo de animal o, peor aún, de un monstruo. Nidia también añadió que, dado que las huellas eran poco profundas, le parecía que fueron dejadas por un animal que era capaz de controlar su fuerza para ocultar sus rastros. Pero al mirar a sus compañeros de viaje, se dio cuenta de que en realidad no les interesaba en absoluto. Así que se dio cuenta de que se estaba dejando llevar de nuevo y que tendría que desaprender ese hábito por ahora, ya que tales cosas solo interesaban a los aldeanos. Les dijo que realmente no era tan importante, pero antes de que pudiera decir esto, Leon se le acercó y le preguntó si podía averiguar algo más al mirar esas huellas. Fue tan inesperado que la chica ni siquiera pudo decir una palabra en respuesta, simplemente no podía creer que él realmente tuviera curiosidad. Así que le preguntó de nuevo. Leon no entendía por qué le hacía esa pregunta si él ya le había pedido que lo hiciera. Nidia le explicó que él provenía de una casa importante, por eso le parecía tan extraño. Luego añadió que cuando te encuentras con huellas como esas, lo mejor es ser cauteloso. Después de todo, uno podía notar que ese animal no solo tiene grandes garras, sino que también se podía prever qué tipo de criatura vive allí. Sin embargo, aún era muy difícil, porque según lo que Nidia había oído, había una fauna bastante diversa alrededor de la escuela. Y tenía razón, porque el territorio de Inard está realmente rico en energía mágica, lo cual afecta a la Tierra, por lo que diferentes tipos de monstruos se reúnen aquí. Por supuesto, Nidia no olvidó añadir que también hay monstruos creados durante experimentos y monstruos que aparecieron por el descarte de elixires, como babosas de formas extrañas. Leon, escuchando todo esto, no pudo evitar notar que claramente había grandes problemas de seguridad en el lugar. Pero de repente, Nidia sugirió cambiar su plan y, en su lugar, quiso seguir esas huellas, creyendo que así tendrían menos posibilidades de ser emboscados. Leon no estaba en contra de esa idea, pero también quería pedirle algo, que le enseñara a leer las huellas. Ella le respondió de inmediato que en realidad no era tan fácil como él pensaba, y que probablemente se rendiría rápido, pero él le aseguró que si ella le enseñaba, haría todo lo posible por aprenderlo. Aunque Nidia estaba en contra de la idea, aún así le dijo que podría intentarlo. Después de un rato de caminar por el bosque, finalmente lograron encontrar la hierba que el profesor les había pedido que llevaran. Jenna solo pensaba que no habían tenido mucha suerte, ya que hasta ahora solo habían podido encontrar 2 piezas, pero aún creía que podrían encontrar otra rápidamente. También estaba segura de que no había nadie más cerca, así que debían seguir adelante, pero nadie le respondió, así que decidió darse la vuelta y preguntarles qué había pasado y por qué la estaban ignorando. Fue entonces cuando vio una escena poco agradable. Frente a ellos se encontraba un enorme jabalí que claramente no tenía intenciones de mostrarles dónde estaba la hierba secreta. Leo notó que, juzgando por el hecho de que sentía energía mágica en él, este no era un jabalí común. Nidia no necesitaba que él se lo dijera para saber que era un monstruo y que necesitaban pensar en algo urgentemente. El chico entendió que esta era una situación demasiado peligrosa para ellos, por lo que comenzó a sacar su varita, ya que en realidad no tenía otra arma. Decidió que este era el momento perfecto para usar su varita, pero como Leon aún no era muy hábil en magia, pensó que lo mejor en esta situación sería cambiar el tamaño de la varita, lo cual era bastante fácil de hacer. Nidia se calmó un poco de inmediato, porque recordó que Leon era de la casa de magos, y sin mencionar que su casa es la mejor del imperio, por lo que estaba segura de que él debía haber aprendido un par de hechizos antes de ingresar a la academia. Aún así,
Decidió preguntarle nuevamente si estaba seguro de sus acciones, pero el chico no estaba del todo listo para darle una respuesta a esa pregunta. Nidia se volvió hacia él y le dijo que si no estaba seguro de sus acciones, entonces debería tomar a su amiga pelirroja y huir, mientras que ella se encargaría de distraer al jabalí lejos de ellos. Jenna y Leon no podían creer lo que escuchaban. ¿Realmente ella se preocupaba tanto por ellos? Pero creía que solo ella podía hacer algo así. Leon estaba muy agradecido con ella y le pidió que cuidara de él si la situación se descontrolaba repentinamente. Mientras tanto, decidió intentar luchar contra ese monstruo, y N estaba increíblemente interesada en descubrir qué hechizo usaría Leon para vencer a ese jabalí. Cuando Leon tenía unos 10 años, le dijeron que la espada podría ser el rey de todas las armas, pero que no debía depender solo de ella. Le enseñaron que debía dominar diferentes armas para estar listo para cualquier situación. Solo aquellos que han logrado comprender el proceso pueden aprender a verter mana en sus armas. A esto se le llama el modo aura. Pero su maestro pensaba entonces que, cuando el chico creciera y conociera la verdad, se sentiría decepcionado, ya que solo un pequeño número de personas dotadas pueden lograr este estado. Leon, por su parte, no entendía por qué se esforzaba tanto, ya que quería convertirse en un mago que trabajara en una oficina, pero le dijo a su maestro que estaba seguro de que había un propósito en el entrenamiento. Sentía que le ayudaría a protegerse en el futuro. Argov no podía creer que su joven amo no fuera como otros nobles que persiguen sueños irreales, así que estaba dispuesto a guiarlo hasta el final para que aprendiera el aura. El arduo entrenamiento debía ahora ayudar a Leon a enfrentarse a este monstruo, pero decidió que pelear con ese tipo tan grande definitivamente no le resultaba beneficioso, así que optó por darle un solo golpe. Este golpe estaba dirigido directamente a su boca, y tras el impacto, las chicas hasta sintieron un poco de pena por el jabalí, sin mencionar que estaban increíblemente sorprendidas por lo que Leon decidió hacer. De todas maneras, el golpe fue preciso y, después de el jabalí cayó. Aparentemente, ese fue el final de su ataque. La varita de Aanargard es muy fuerte y puede usarse como un garrote, pero no se puede derrotar a un monstruo de esa manera. Sin embargo, Leon logró hacerlo y todo gracias a que usó mana de manera subconsciente, lo que le permitió dominarlo. Enna no podía entender por qué esta lección era tan difícil. Estaba muy cansada durante la caminata y además un jabalí los había atacado. No podía creer que el profesor los hubiera enviado a un lugar así y que apenas fueran estudiantes de primer año. Pero antes de que tuviera tiempo de terminar de hablar, de repente escucharon otro rugido, y parecía que era otro jabalí que corría directamente hacia ellos. Take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up.